Dice la palabra del Señor. Y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Puede sentarse. Qué corto, pastor, solamente nos levantamos un segundo porque el texto era muy corto, pero fue algo que Dios ha inspirado esta tarde en mi vida. Yo quiero hablarle bajo el tema, es necesario. ¿Cuál es el tema? Es necesario. Hablarle acerca de lo que Dios pone en el corazón de cada persona es muy importante para nosotros. Porque creo que aquí en la iglesia no ha habido alguien que no haya tenido una necesidad en su corazón. Aún cuando es pequeño uno, cuando es bebé, yo miro a la niña de hermana Yanira, a la niña de hermana Janet, que a pesar de la corta edad que tienen meses de nacido, tienen algo necesario, tienen una necesidad de ser cuidadas, una necesidad de que solamente, como hacemos la broma con las hermanas, solamente venga la mamá y no venga la mamá, sino que venga la comida, andando. ¿Verdad? Y lo primero que se les acuerda a los niños, la leche materna, o ya sea por el pepe, los niños comienzan a llorar, tienen una necesidad. En el caso de nosotros como personas ya adultas, creo que también tenemos ciertas necesidades en nuestro diario vivir. ¿Cuánto dicen amén? Podemos tener aún necesidad de ser amados, que cuando éramos pequeños no recibimos el amor y el aprecio de nuestros padres, quizás el que nosotros queríamos, pero lo recibimos de una manera indirecta cuando venimos a los caminos del Señor. ¿Cuándo hemos recibido ese amor por parte del Padre Celestial? Amén. Que quizás de nuestro padre biológico no lo recibimos, quizás de nuestra madre biológica no lo recibimos, pero un día que usted abrió su corazón a Cristo Jesús, ha experimentado el verdadero amor, que es el amor de Dios Todopoderoso. Ese es el amor que más importa en nuestra vida, aun cuando necesitamos de una expresión de amor de nuestra pareja, del esposo a la esposa, aun cuando necesitamos una expresión de amor, ya sea de nuestros padres o de nuestros hijos. Pero el amor más importante que debe existir en nuestra vida se llama nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Pero usted sabe la historia de Samaria. Samaria era un lugar que era considerado por los israelitas como un lugar pagano. Y cuando un israelita tenía que avanzar, le voy a poner un ejemplo. Este cuadro, podríamos decir, era Samaria, pero para los judíos, los samaritanos eran seres paganos. Porque en el tiempo de siglos atrás de Cristo Jesús fueron invadidos por los sirios y era un pueblo pagano y tuvieron relaciones con las mujeres judías y la sangre que para ellos era puro se mezcló con los paganos y otras prácticas más paganas. Entonces para el pueblo de Israel, todos los que eran habitantes de Samaria, aun cuando eran descendientes de Israel, eran paganos porque la sangre de ellos estaba mezclada. Y lo que hacían los judíos, oigan cómo había llegado el punto de ellos, que cuando ellos tenían que cruzar al otro lado de Samaria, en lugar de pasar por el medio, oiga bien, de Samaria para cortar distancia, pero ellos tan celosos, oiga, eran tan cumplidores de la ley o de la santidad, que ellos decían, no es posible, me voy a contaminar, me voy a ponerme al nivel de ellos, es preferible mejor dar la vuelta, rodear todo Samaria, aunque me tarde más días y luego seguir avanzando. Ese era el problema que tenían los samaritanos en los tiempos todavía de Jesús. No querían los judíos, según el concepto de ellos, que eso era santidad. Por eso es bien importante, hermano, cuál es el verdadero concepto de santidad, cuál es el concepto verdadero de mantenerse íntegro delante de Dios. A veces cuando pasamos los límites, tanto de libertad se convierte en libertinaje, como hablamos hoy en la mañana, como cuando usted se pasa de los límites de santidad, se convierte en legalismo. Y el legalismo no es bueno. Los fariseos habían caído en un legalismo, de tanto que
la libertad pasara a un libertinaje. Por eso a Jesús, como hablábamos hoy acerca del tema, no podemos callar, no podemos dejar de hablar al mundo entero la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos Dios ha hecho una obra maravillosa en usted? Usted no puede callar. Usted no puede dejar de hablar de las virtudes que Cristo Jesús le ha demostrado a usted. Pero cuando caemos en ese error, comenzamos a excluir a muchas personas. Comenzamos a clasificar a las personas, este sí, este no, este grupo sí, este grupo no. Y sabe, iglesia, a veces, lamentablemente, dentro de las iglesias hay grupos. Restauración no lo hay. Y lo que nos están viendo quizás en las redes sociales tampoco lo hay. Quizás en otra iglesia, quizás en la iglesia que está en Júpiter, quizás en la iglesia que está en el planeta Marte, quizás ahí en las congregaciones sí hay grupo. Hay grupo de que este es más santo que yo, este es menos santo que yo soy más santo, yo soy más puro, yo soy más esto, yo me mantengo más íntegro, yo más oro, yo más ayuno, yo más leo la Biblia, yo me consagro más a Dios. A veces, duele decirlo, dentro de las iglesias hay esos grupos. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Porque entramos a un concepto erróneo, a un extremismo. Le vuelvo a repetir, tanto irse más allá de la libertad como irse más allá de la santidad. Los dos extremos son malos. Porque si usted se pasa de la libertad, usted se hace un libertinaje. Todo lo ve bueno, todo lo ve válido, todo lo ve legal, todo lo ve pasajero, todo lo ve normal, pecar, hablar de una manera. Eso es libertinaje. Pero cuando nos pasamos también al extremo de la santidad, que es el legalismo, todo, absolutamente todo, aún como se amarran los cordones de los zapatos, podemos caer en santidad. Entonces los dos extremos son malos, y eso había caído el pueblo de Israel. Por eso a Jesucristo en muchas ocasiones lo criticaron. Lo criticaron porque aún hasta la forma de vestir, iglesia, yo le hablaba hoy en la mañana, los sacerdotes, los fariseos andaban la mejor ropa, lo más cotidiano, lo más cerrado, lo más íntegro. Y Jesús se vestía como uno más del pueblo. Jesús se vestía con túnica. Y la gente no entraba. Cuando usted llega al extremo tanto de libertinaje como de legalismo, usted no puede entender algunas cosas, usted no puede cantar algunas cosas. Lo mismo sucedía con los judíos, con los fariseos. Ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre que se llama ser hijo de Dios, el cual creemos que es el dueño del oro y la plata, el cual creemos que tiene que tener toda la gloria, nació en un hogar de un simple carpintero? ¿Cómo es posible que si este es hijo de Dios no anda mejor vestido que nosotros? Anda una túnica como cualquiera del pueblo. O sea, ellos no podían entender eso. ¿Cómo es posible si este es hijo de Dios? Y Dios, al otro nos ha enseñado que Dios es santo. ¿Cómo es que si es hijo de Dios se sienta con pecadores? ¿Cómo es que si es hijo de Dios se sienta con prostitutas a hablar? ¿Cómo es que si es hijo de Dios se sienta con toda la gente que no está de acuerdo con nosotros? Los dos extremos son malos. Y eso hacía excluir, oiga bien, no una persona, hacía excluir a una nación, a un pueblo llamado Samaria. Cuando entramos a esos dos extremos, iglesia, cuando no sabemos balancear lo que es la vida cristiana, cuando no sabemos balancear lo que Dios ha puesto en nuestra vida, podemos caer en esos dos errores. Y eso es lo que la iglesia de Cristo hoy en día está viviendo. Lamentablemente es una realidad. Y tanto los dos lados es problema. Tanto irse al libertinaje como irse al legalismo es un problema. Porque cuando usted entra al libertinaje, a lo malo le va a llamar bueno. Y cuando yo entro al legalismo, aún a lo bueno le voy a llamar malo. Pero cuando usted entra a una intimidad con Dios, usted sabe cuándo es lo bueno y cuándo es lo malo, cuándo es libertad y no libertinaje, cuándo es santidad
Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. ¿Sabe cuándo es legalismo? Cuando es que comenzamos a confundir las cosas. Como cuando Jesús fue invitado por aquel fariseo llamado Simón. Y él está sentado a la mesa, Jesús. Y entra una mujer que no paró de llorar desde que entró. Comenzó a llorar y a llorar y se le tiró a los pies de Jesús. Oiga, los pies de Jesús no venían del salón de belleza de Jesús a haberse terminado de hacer una pedicure. Algunos dicen patacure, ¿verdad? No venía de arreglarse las uñas. No venía de haberse lavado con cepillo las uñas ahí y sacarse con alicate los pellejitos que sobran, no. No venía con unos zapatos último moda. Venía en sandalias, venía con los pies sucios, sudados, olientes de seguro, ¿verdad? De tanto caminar. Pero a la mujer no le importó eso. A la mujer lo que le importó es que tenía a Cristo Jesús al frente de ella. A la mujer lo que le importó fue arrepentirse delante del Señor. Pero cuando llegamos al extremo que nos puede limitar, somos como Simón el fariseo. Dijo en su interior el Simón: si este fuera profeta, él sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Cuando nosotros pasamos de la sensibilidad, cuando somos muy cerrados, cuando nosotros vemos de otra manera el Evangelio, comenzamos a juzgar. Pero cuando usted ve el Evangelio como Cristo lo presentó, usted viene a ser parte de la actitud, como hizo esa mujer, que no le importó la condición que se encontraba, no le importó tampoco la condición en que se encontraban los pies de Jesús. Lo que a ella le interesaba era adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando uno viene a la iglesia, yo le decía de la mañana, yo no sé cuándo se inventó los templos. Si usted ha leído la historia de Israel, ya ha leído la historia secular, porque es importante la historia secular. Usted sabe que Cristo cuando murió se cortó ¿qué? Se rompió el velo de arriba, como que alguien lo había agarrado así, lo había roto. Ya no hay lugar santo, ni lugar santísimo, ni átrio. Y sabe, como para sellar eso, llegó el emperador Tito, según la historia, y destruyó el templo de Salomón. Como para sellar eso, para que nadie tuviera que repetir esas actitudes, vino Dios y permitió que el emperador destruyera ese templo. Pero aún así nosotros ponemos muchas trabas. La iglesia primitiva, ¿sabe dónde predicaba? No predicaba en templo, predicaba en casa. Porque en los hogares hay más confianza, hay más familiaridad. Y esa cosa cuando vino el templo, cuando vino a colocar como una figura del Antiguo Testamento, volvimos a caer en una situación cerrada, de poner normas, de poner estrictos, de poner esto, poner lo otro. Pero la Biblia dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero Samaria estaba retirada, Samaria estaba vista de menos. Pero Jesús se acordó que tenía que marcar una diferencia en Samaria. Y por eso el texto dice, y le era necesario pasar por Samaria. Mire, yo estoy de acuerdo, yo con usted, los cultos, asista, y usted se puede congregar en cualquier parte, si no solamente en el templo, pero como usted pertenece al ministerio, tiene que congregarse. Pero cuando nosotros lo pasamos a otro extremo, ¿sabe qué es lo que sucede? Sucede como aquel ejemplo que dijo Jesús, que había un hombre, un samaritano golpeado, herido, y pasó el sacerdote levita
y dijo, no, yo tengo que ir a hacer culto. Le voy a traer la actualidad. Pasó el pastor Rafael y yo herido a la persona necesitada, no tengo que ir a hacer culto. Pasó el líder de la alabanza, no tengo que ir a hacer culto. Pasó el líder de jóvenes, no tengo que ir a hacer culto. Pasó el líder de servidores, no tengo que hacer culto. Pero había una necesidad en esa persona. Se nos ha puesto como que es más importante cumplir algunos privilegios, algunas actividades, y lo más importante es ayudar al necesitado que se encuentra en ese momento. Hemos caído aún en ese error. ¿Qué es más importante, las actividades y privilegios, que ayudar al necesitado? Miren, ahorita vamos a evangelizar y hay gente que dice, no, ir a salir a evangelizar, ir a predicar, es más bonito estar en la iglesia. Miren, ya están quitando los cultos en la iglesia, ya hay menos cultos, hoy hay que salir. Es que el mandato de parte de Dios no es solamente congregarse, el mandato de Dios es que es necesario que la iglesia salga a predicar la palabra de Dios. Si se lo va a dar, déselo fuerte que es para el Señor. Y puede haber momento, iglesia, que en esta noche estoy predicando y los hermanos me están juzgando lo que estoy hablando. Hay hermanos y hermanas. Pero es verdad, iglesia, Dios no nos mandó a estar a cuatro paredes. Es necesario congregarse, sí es necesario. Pero es necesario, más que todo, como es el tema, llevar la palabra de nuestro Dios a toda criatura. Estamos demasiado llenos de culto en las iglesias ahora. Mire, hace poco, cuando estuvo la unión de jóvenes, el culto de jóvenes, el ayuno, cuando yo oraba para hacer la predicación, la enseñanza, ese domingo, Dios me dio una palabra bien fuerte para toda la iglesia de Cristo, no solamente para nosotros. ¿Sabe cuál fue la palabra? Oiga bien lo que me dijo el Espíritu Santo. Estoy harto. A esa misma la palabra. Hay una versión de la Biblia cuando le dan de comer a la multitud. Hay una versión de la Biblia que dice, me vienen a buscar porque les di de hartar. No es una mala expresión. Pero ¿sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? Estoy harto. Oiga bien lo que me dijo el Espíritu Santo. De tanto espectáculo y show en las iglesias. Oiga qué fuerte la palabra de Dios. Y yo le dije al Espíritu Santo, ¿cómo así, Señor? ¿Por qué esa palabra? Le dije yo a Dios cuando oraba para la predicación. Porque somos muy bonitos, son muy bonitos en los cultos, pero afuera no predican la palabra de Dios. Nos hemos encerrado aquí en las cuatro paredes. La iglesia de Cristo, no hablo solamente de restauración, le hablo a la iglesia de Cristo, los que me ven y me escuchan en las redes sociales. Ya dejemos de tanto culto, ya dejemos de tanto espectáculo, llevemos la palabra de Dios. Hay una necesidad allá afuera, hay gente que es necesario que usted salga y le lleve palabra al necesitado. Salga de esas cuatro paredes mentales. Ay, pastor, qué bonito llorar en la presencia de Dios. Ay, pastor, qué bonito se siente. Van a quitar el culto, yo necesito culto. No, hermano, 2 o 3 cultos es más que suficiente para una iglesia, pero es afuera donde el pueblo de Dios tiene que estar. Jesús no estuvo tanto en una sinagoga. Jesús no estuvo tanto predicando, enseñando en una sinagoga. Él lo que estaba haciendo era predicar la palabra de Dios en las calles. Por eso a Jesús le dice ahí esa palabra, le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuántas veces usted ha visto un vecino necesitado de una palabra de Dios y no se la daba? ¿Cuántas veces ha ido usted en el bus, ya sea a la entrada, Santa Rosa, San Pedro Sula, a donde quiera, y se le sentó un inconverso y el Espíritu Santo le dijo, háblale de mí? Háblale de mí. Ay, Señor, no le hablo. Mi mamá me enseñó y mi papá que no le hablara a extraños. Háblame de mí. Y no le hablaba. Le era necesario usted hablarle a esa persona. Por eso el tema hoy es necesario, iglesia, que
misma mujer o el mismo hombre. Porque puede caer 10 veces ahí en el suelo, puede caer 1000 veces ahí en el suelo y sigue siendo el mismo hombre y la misma mujer. Lo siento, solo fue un show, un espectáculo. Y eso no está ocurriendo solamente aquí en el paraíso, está ocurriendo en todas las iglesias. Hay que volver a Jehová de los ejércitos. Si usted cae por la unción, cuando se levante, tiene que ser una mujer diferente. Yo no entiendo, pueblo de Dios, perdónenme. Si yo hablo que el Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado, si el Espíritu Santo es el que me guía a toda verdad y a toda justicia, y si el Espíritu Santo me toca, me ministra, me lleva y me hace caer ahí al suelo, me hace lanzar, me hace hablar en lengua, ¿por qué sigue siendo el mismo usted? ¿Por qué sigue siendo el mismo pastor yo? Perdóneme, no, es que no encuentro lógica bíblica, no encuentro lógica espiritual. Que usted todas las noches, que yo todas las noches sea tocado por el Espíritu Santo, lloro, grito, gimo, caigo, me levanto, danzo, corro, hablo en lenguas. Y soy el mismo de siempre. ¿O es mentira Dios? ¿Es un mentiroso Dios? ¿Es un mentiroso la Biblia? Pero era necesario, iglesia, que Jesús pasara ahí. Era necesario que Jesús demostrara lo que realmente es el Evangelio. El Evangelio es amar al prójimo y aceptarlo como es para que Dios lo cambie y lo transforme. Y a su nombre, iglesia. Pero nos hemos encerrado en 4 paredes. Pareciera que eso que existió en los tiempos de los fariseos todavía existe hoy. Y le preguntaba al Señor, ¿cómo es que sea necesario? Quiero que me acompañe en Romanos 10, 13 y 15 y al 15. Romanos 10, 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian. Es necesario que la iglesia anuncie la buena nueva de salvación. Pero no se va a poder anunciar la buena nueva de salvación. Mira, hay un error en la iglesia. Todos le tienen miedo a los ministerios. Ay, no, si yo salgo a evangelizar, no va a ser que soy evangelista. Y hoy sí voy a meter aprieto. No, suficiente están los 4 hermanos que salen a predicar y ya están ganando 2 más, ya están ganando 3 más. Suficiente con ellos, que ellos hayan entrado. El error de hoy en día es que todos nos apoyamos en la vida de otra persona. Creemos que solo aquel que sale a evangelizar tiene la obligación de anunciar la buena nueva. No, iglesia, la palabra de Dios dice y predicar. Ahí no está hablando que usted sea evangelista. El que usted evangelice, el que usted proclame la buena nueva de salvación, no lo oficializa usted como un ministro, como ministerio de evangelista. Usted tiene que evangelizar, le guste o no le guste. Es necesario que la iglesia se levante y comience a hablar más de Dios. Mire, ya viene la famosa feria, que a algunos cristianos les va a ir en feria, se van a la feria. Y le tienen miedo a la feria. Bueno, y aquí no caen pues y se levantan llenos del Espíritu Santo. Yo digo, ¿cómo es? Hablan en lenguas y corren y danzan y cuando vienen endemoniados son los primeros que salen corriendo. Y la Biblia me dice a mí, oye, ¿qué no tenemos con propiedad? La Biblia me dice a mí, y recibiréis. No
Entonces la Biblia es mentirosa. Es necesario que volvamos a los pies de Cristo Jesús. Es necesario que la iglesia vuelva a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabe la iglesia que Él vive. Vamos a salir a predicar, vamos a ir a predicar. Iglesia, usted no tenga temor. La Biblia dice que Dios nos ha dado poder y autoridad y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero hoy hago una pregunta, como ya hablaba con los de intermedia. Hay tres tipos de personas que aún Apocalipsis lo menciona: el caliente, el frío y el tibio. ¿Usted sabe la historia? Cuando Jesús reprendió un demonio, lo sacó y los demás dijeron el nombre de Belcebú lo saca. Y Jesús le dice: ¿cómo voy a sacar? ¿Cómo Belcebú? ¿Cómo Satán saca a Satán? No puede. Y viene Dios y le dice: mire, el espíritu inmundo sale del hombre y anda en lugares secos, desérticos, donde reposar. Y dice él: hey, volveré a mi casa. Y le encuentra la casa como barrida, adornada y desocupada, vacía. Y dice: hey, aquí está bonito, pero está vacía. Me voy a ir a buscar a 7 amigos, 7 aleros. Y se lleva 7 más, con él son 8. Y el estado postrero de este hombre es peor que el anterior. Mire, el hombre que no ha sacado el espíritu inmundo es el pecador normalmente. Es el que peca y peca. Podemos decir que es el frío. No siente nada. Pero el otro hombre es aquel que le ha sacado el espíritu inmundo, y en lugar del espíritu inmundo le da lugar al Espíritu Santo y habita. Y ahí sí es templo y morada del Espíritu Santo. Ese es el caliente. Pero el tibio, y en las iglesias hay muchos así. El tibio es aquel cuando llega el espíritu inmundo y le encuentra ¿cómo? Ordenado, adornado, barrido, pero ¿qué? Ese es el tibio. Usted se va a dar cuenta cómo la persona realmente es de Dios, porque cuando tiene el Espíritu Santo, él predica la palabra de Dios. Cuando tiene el Espíritu Santo, como hoy hablamos, tiene una pasión y un amor por la sangre. Cuando tiene el Espíritu Santo, tiene fe y cree en Dios. Cuando tiene el Espíritu Santo, cuando ve algo indebido en el celular, el Espíritu Santo, si habita el Espíritu Santo en él, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo si uno mira cosas indebidas en el celular? Si habita, reprende. Pero si usted no siente reprensión alguna, lo siento, usted está vacío. Así es la verdad. Usted solo es la pinta. Yo soy la pinta nada más de cristiano. Porque si yo veo cosas indebidas en el celular, mis ojos se desvían cuando pasa fulanita por la calle y no siente reprensión. Lo siento, usted está así. Y es necesario que le dé lugar al Espíritu Santo, porque si no llena ese vacío del Espíritu Santo, lo van a llenar 8 demonios. Así de sencillo. Y por eso la pregunta es: hermano, pero ¿cómo daba vuelta? Mira, así andaba en el culto, como bolo, y cayó de la casa porque estaba vacío. Solamente lo visitó, lo ministró el Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento siempre decía: y vino a mí palabra de Jehová en cuya presencia estoy. Pero la presencia de Dios nunca estuvo dentro de los antiguos. Ellos solamente habitaban dentro de la presencia de Dios. Hay mucha gente que es tocada y ministrada, pero están vacíos. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, y no estoy hablando de lenguas, estoy hablando de que tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Aún cuando alguien le hace una mala mirada, usted lo perdona. Pero cuando usted no está vacío y le hace una mala mirada, alguien que usted le hace 2 malas miradas. Y si tiene antiguo como yo, le hace 4 miradas.
Cuando usted tiene el Espíritu Santo, si usted tiene el Espíritu Santo, mujer, usted le es fiel a su marido. Porque no solamente lo voy a decir por los hombres, las mujeres también. Le celan el marido a la otra hermana. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, aunque le atraiga el esposo de otra hermana y usted está casada, y aún si está soltera, el Espíritu Santo dice, hey, no puedes codiciar lo que no te pertenece. Pero cuando usted está vacía, usted solo es adorno, usted solo está barrida, limpia, anda bien bonita, bien vestida, anda con falda larga, anda con falda recatada, anda con su camisa, perdón por la ropa, no es por lo que están aquí, lo digo por aquellos que se visten de esa manera. Y están vacíos. Andan bien vestidos, andan con su camisa manga larga, yo ando con camisa manga larga. ¿De qué me sirve andar camisa manga larga y pantalón y zapato si mi vida está vacía? No tengo el Espíritu Santo. Mis ojos se desvían todavía cuando pasa una muchacha. Y no siento que el Espíritu Santo me redarguye. ¿Qué sirve que usted ande con falda larga, con la blusa hasta aquí, que no se maquille, que no se peine, que ande todo despeinado, porque es pecado peinarse? Pero si su alma está vacía, no tiene el Espíritu Santo, es mejor una que anda peinada y pintada y anda normal que usted, si tiene el Espíritu Santo ahí. Es que no es lo físico, no lo externo, es la actitud de la persona que demuestra que realmente es un hombre y una mujer de Dios. Es necesario, iglesia, volvernos a Jehová de los ejércitos. Es necesario salirnos de los extremos, tanto libertinaje como legalismo. Y para terminar, Isaías 6:8. Y a su nombre. Como dijo una vez hermana Saudí, espero que me amen al terminar el culto. Cuando esté en la puerta, que me den la mano y no me van a que no vean que se me olvidan las predicaciones. Lo tiene, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí. Una de las cosas que es necesario que la iglesia vuelva es comprometerse con Dios. Si usted se compromete con hermano Casturito, el día que hermano Casturito fracase, usted va a fracasar. Porque el error de hoy es que hasta seguimos personas. Si usted se confía en mí, confía en mí, el día que usted me mire fracasar, usted va a fracasar. Ay, yo creía que el pastor era santo, yo creí que el pastor era bonito, que es bien guapo, pero yo creía que esto y lo otro. Y mira lo que comentó, mira lo que creí que Casturito era un hombre santo, yo creí que él era un hombre santo. Si usted sigue confiando en hombres y en mujeres, usted va a fracasar. Pero si usted confía en Dios y se compromete con Dios, Él nunca falla y por lo tanto usted nunca va a retroceder. Deje de confiar tanto en hombres. La iglesia necesita volver a tener un compromiso, no con restauración. De verdad yo me siento orgulloso, yo amo restauración, pero yo amo más a Dios que restauración. Porque están tanto compromiso por los nombres de la iglesia, asamblea, que esto, que lo otro. No, iglesia, cuando la misión, cuando la denominación falla, hay muchos que se van de la iglesia porque me decepcionó la iglesia tal, me decepcionó el ministerio tal, me decepcionó esa misión. Es porque puso la confianza, se comprometió con la misión. Pero cuando usted se compromete con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aun cuando la misión, aun cuando el ministerio fracase, usted sigue adelante. Por eso muchos se van. Yo eso lo entendí hace años. Yo amé a Pedro Leiva, pero nunca me comprometí con Pedro Leiva. Muchos se fueron cuando Pedro Leiva murió. Entonces no buscaron a Dios, buscaron a Pedro Leiva para trabajar. El día que alguien de ustedes se vaya y fue un líder con usted se va porque el líder se fue. Usted nunca estuvo por Cristo, nunca se comprometió por Cristo, usted se comprometió por el hombre. Pero cuando su compromiso es por Dios, cuando usted dice, heme aquí, Señor, envíame a mí,
Cuando se vaya el líder de aquí, cuando se vaya alguien, usted permanece. Porque su compromiso es con Dios. Es necesario que la iglesia de Cristo, la iglesia mundial, dejemos de poner en pedestales a los líderes. Hoy es más el nombre de un pastor que el nombre de Cristo Jesús. Yo hoy le decía a usted cuando oraba, el Espíritu Santo me decía que cuidadito la campaña. Alguien piensa ahorita, me decía el Espíritu Santo, yo oraba en la tarde, no andamos buscando que el nombre de Restauración sobresalga del Paraíso Copán. ¡Ay, qué campaña la que hizo el Restauración! ¡Uy, qué sonido! ¡Uy, qué... No, yo no ando buscando que el nombre de Restauración sobresalga. Yo lo que ando buscando es que el nombre, que es sobre todo el nombre, se conozca en todo el Paraíso Copán. Cuidadito, iglesia, usted está pensando de esa manera. Cuidadito, está pensando de esa manera. Porque cuando usted piensa de esa forma, entonces ya no es Jesús, sino que Restauración, sino que Rafael, sino que fulanito, fulanita. No, es necesario poner el nombre de Jesús en alto. ¿Cuánto tenemos a Jesús en lo alto? ¿Cuánto tenemos a Cristo? Yo le invito a que se ponga de pie, iglesia del Señor. Es necesario pasar por la santidad otra vez. Es necesario pasar a la comunión entre los hermanos otra vez. Es necesario pasar a tener una intimidad con el Espíritu Santo. Yo le invito a que cierre sus ojitos y que levante sus manos. Cuidado está en los dos extremos, en el libertinaje que hoy lo está llamando de todo bueno, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno. Eso es libertinaje. Y cuidado, usted llama todo pecado, todo es pecado.